Lo dijo en la primera hora. 7:37 en la mañana. Otto Sonnenholzner Sper nos atiende vía telemática, ex vicepresidente de la República. ¿Cómo le va, Otto? Bienvenido, buen día. Hola, Fabricio Labelkis, un gusto conversar con ustedes a los tiempos, Fabricio. A los tiempos que le veo, le entrevisté una vez siendo vicepresidente de la República y hoy tenemos esta oportunidad de conversar con usted. ¿Sigue activando en política o está medio retirado a cuarteles de invierno en el ámbito de la política, Otto? Buena pregunta, Fabricio. Bueno, yo cuando di un paso al costado hice lo que ofrecí hacer, ¿no? Trabajé tratando de buscar una unidad. Fue evidente que para muchos líderes de este país más les puede la vanidad, así que eso fue complicado. 16 candidatos tuvo el Ecuador en el 2021. Seguí trabajando, luchando contra lo que yo creo que hay que combatir. El autoritarismo, quienes quieren coartar la libertad, contra la impunidad. Y en ese sentido di mis aportes. Luego sí, ¿para qué he recorrido el país? He tratado de encontrar líderes para estas seccionales, para presentárselos a la ciudadanía. Yo no voy a participar en estas seccionales. Definitivamente no. Su participación es descartada. Definitivamente descartado. Yo estoy aceptando una oportunidad académica que para mí es muy interesante, que próximamente la anunciaré. Pero realmente, Fabricio, para contestar en concreto a tu pregunta, yo he vuelto más a las actividades de las que vivo, ¿no? Yo no vivo de la política, ni aspiro a vivir de la política. Yo he tenido siempre mi trabajo en el que me he ido bien, en construcción, en agricultura, en comercio. No he vuelto a la comunicación, no he regresado a ser colega suyo, Belkis, Fabricio. Para mí eso siempre fue mi pasión, pero bueno, después de haber estado donde estuve, se me cuesta un poco volverme criticón. Ahí creo que va a coincidir conmigo porque yo pienso igual. Yo soy de los que cree que la política es un camino sin retorno. Si usted es periodista y se dedica a la política, no debería volver a hacer periodismo. O sea, yo lo pienso así. No todo el mundo comparte ese criterio, pero veo que usted sí lo comparte. Más allá de si está bien o está mal, en lo personal creo que por lo menos dejaría de pasar un tiempo mayor y sobre todo definir cuál será el futuro en materia de vida pública para volver, ¿no? Pero sí, es una pasión. Tú sabes que la comunicación es vocación, Fabricio. Ojalá algún día tuviera nuevamente la oportunidad, pero no creo que es momento para mí, por lo menos. Otto, rápidamente, más allá de las seccionales, quizá la mirada en 2025. Eso es una pregunta difícil de contestar ahora. Faltan 3 años en nuestro país. La política es tan acontecida. Yo siempre digo que los años de política en nuestro país deberían de contabilizarse como contamos los años de perro, por 7, ¿no? Aquí en un año puede pasar cualquier cosa. Lamentablemente, porque eso genera incertidumbre, eso genera a veces angustia en la ciudadanía, y creo que más bien los gobiernos y quienes se eligen deberían de trabajar para que la ciudadanía, a más de tener que lidiar con todas las dificultades que tienen que lidiar, no tengan que encima tener que tolerar la cantidad de broncas, problemas e incidentes que se dedican a ocasionar ciertos políticos. Correcto. Otto Sonnenholzner nos acaba de confirmar no será candidato en las seccionales. Todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente para ver qué pasa en 2025. Hablemos del presente, Otto. Hablemos del primer año de Lasso. ¿Cómo valora usted los primeros 12 meses del gobierno del presidente de la República? No, lo primero es que, y a mí esto, ojalá, yo digo, ojalá muchas personas que aspiran a llegar al servicio público tuviesen que pasar por la experiencia de lo que realmente es hacer servicio público. Porque a veces la gente tiende a simplificar, ¿no? Yo siempre recuerdo esta historia, yo era vicepresidente cuando escuché lo de los 100 minutos, ¿no? Entonces creo que lo primero es que les ha quedado claro que tan fácil no es. Y creo que eso es lo primero que debería de tener claro cualquier persona que quiere servir al país. Lo segundo, creo que ellos han definido, cuando uno escucha el informe a la Nación, han definido dos puntos, dos logros, digamos, por darles alguna definición. El uno es la vacunación, que en su momento tuvieron el mérito de llegar a ser el país que más vacunó por día, ¿no? De hecho, superaron los cálculos que yo en algún momento hice, más allá de que yo ya no estuve en el gobierno anterior, en la época de la vacunación, siempre estuve atento al tema de la crisis sanitaria. Y se sabía o se estimaba que el país podía vacunar a 250.000 personas diarias, hasta 250.000 personas diarias. Se estimaba que las vacunas que habían sido compradas en el 2020 iban a llegar hasta octubre o noviembre, y con eso se iban a completar, digamos, la mayoría de las vacunaciones.
Pero este gobierno tuvo el mérito de hacer eso quizás más rápido, ¿no? Pasaron de 300.000 vacunas diarias, lograron comprar dosis adicionales de Sinovac, que lo que fue Pfizer, AstraZeneca y lo que llegó de Sinovac, que estaba contratado antes, también llegó, pero tienen ese mérito, haber gestionado bien, hacer rápido una vacunación, y eso tenía un plus, que es que se podía hablar con mayor velocidad de una reactivación tan esperada, una reactivación tan necesitada. Además, ¿cuál es el problema en eso? En ese logro, que bueno, ya pasó, tampoco es que es un logro único del Ecuador, digamos, toda la región ha avanzado muy bien en la vacunación. Una vez que se estabilizó en el mundo la oferta de vacunas, la mayoría de los países lo supieron aprovechar y lo usaron en beneficio de su ciudadanía, y enhorabuena. Entonces eso se aplaude, pero ya quedó atrás. Lo segundo que ellos destacan como un logro es el tema de la estabilidad fiscal, un tema por el cual hemos hecho grandes esfuerzos la mayoría de los ecuatorianos. Pagando algo más por los combustibles, pagando más impuestos ahora que se aprobó esa reforma polémica, por cierto, que desde mi punto de vista pudo haber sido bastante mejor, pero bueno. Es decir, quien hace el esfuerzo porque la estabilidad fiscal, que es necesaria, se dé, somos los ciudadanos. Fruto de decisiones difíciles en su momento que también ayudaron, insisto, como la eliminación progresiva de subsidios, la renegociación de la deuda, fruto también de algo de suerte como el incremento del precio del barril. Pero lo cierto es que eso no puede ser visto como un fin. La estabilidad fiscal, que es necesaria, no es un fin. Debe de ser utilizado como un medio para atender el fin. ¿Y cuál es el fin? Que el bienestar ciudadano se alcance con mayor celeridad. Que cuando lleguemos a necesitar un servicio público, este nos sea ofrecido con competencia, con agilidad, con honestidad. Entonces, creo que está bien identificar ese medio. Creo que el país no podía seguir soportando más irresponsabilidad en el gasto público, despilfarro, ¿no? Eso no, porque hace daño, porque seguimos haciendo más hondo un hueco del cual nos va a costar cada vez más salir. Por más que a veces eso genere una percepción de bienestar, tenemos que entender que eso es temporal porque no es sostenible. Y la estabilidad fiscal que hoy se ha ido consolidando, insisto, fruto de un esfuerzo de más de 2 años, de los ecuatorianos, no de nadie más. Creo que tiene el gobierno la obligación de rápidamente convertirlo en bienestar, porque si no la ciudadanía va a sentir que ha sido un esfuerzo en vano, y ese lujo no se puede dar el país. Y ahí está el desafío para mí, es decir, no se puede ver la estabilidad como un fin fiscal, se tiene que ver como un medio, y rápidamente el desafío para mí del gobierno es lograr que ese medio sea utilizado en beneficio de la gente. Y por último, la reactivación económica no va a llegar, insisto, con la celeridad que nos merecemos los ecuatorianos, si el gobierno tiene el aparato estatal a media llave o apagado. La inversión pública tiene que incrementarse dramáticamente. Los mismos multilaterales que han sido quienes nos tendieron la mano en la situación más difícil económica, social, sanitaria que ha vivido nuestro país en el 2020, que nos prestaron más de 10.000 millones de dólares que siguen desembolsándose al gobierno actual. Los mismos multilaterales que tanto critican, algunos nos están diciendo al Ecuador que hay un margen para invertir más de 1.500 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional hizo esa alerta de que Ecuador debería aumentar la inversión pública. El tema es, Otto, que hay la sensación, no sé si usted comparte, seguramente lo va a compartir este criterio, de que en los primeros 12 meses la inversión pública fue casi inexistente. Yo no veo inversión pública. No es una sensación, es una realidad, y yo le digo, o sea, inclusive en pandemia, como le digo, en el peor año de nuestra historia contemporánea en materia económica, social, sanitaria, con la cantidad de problemas que habían, sin petróleo, con los oleoductos rotos, sin recaudación tributaria, hubo más inversión pública, Fabricio. Entonces, creo que para ayer es tarde, creo que el que no tiene claro que el aparato del Estado tiene que también ser parte de esa reactivación está perdido, y me parece que el gobierno tiene que tener esa claridad si es que quieren, insisto, darle la celeridad que requiere la reactivación por la que tanto hemos esperado. Sí, se han recuperado empleos, es normal, pero todavía ni siquiera volvemos a los niveles del 2019, y lo más rápido y lo ideal es que volvamos a esos niveles y los superemos pronto, porque la población sigue creciendo, porque las necesidades siguen creciendo, porque las carencias cada vez son más, y el aparato estatal tiene que ponerse al servicio de esos objetivos. Correcto. No puede estar solo ahí esperando que los números cuadren, no se puede apagar el aparato estatal, y creo que, insisto, el desafío es ese,
activar el aparato estatal para generar más rápidamente el bienestar. Y justamente, Otto, fuera de la vacunación, la estabilidad fiscal, la reactivación económica, los que ha hecho referencia y que destaca el propio presidente Lasso, ¿qué expectativas había respecto de este gobierno y qué sensación le deja este primer año de gestión? Porque uno de los más grandes cuestionamientos que hace la población, y yo me atrevo a decir que de manera generalizada, tiene que ver con la inseguridad, la delincuencia, la falta de empleo en el país. Mire, lo de la seguridad es un tema complejo, ¿no? Este fin de semana o el viernes o jueves pasado se capturó en Guayaquil aquí un individuo que en alguna forma va a servir para probar el nexo entre las mafias del narcotráfico, las mafias de la salud y ciertos políticos, entre comillas, que han estado al servicio de esta gente de forma descarada, desvergonzada, que lo único que han hecho es hacerle daño al país, que se han dedicado a atacar, a perseguir a quienes les pusimos un pare, a quienes les paramos el carro de la corrupción. Eso se va a ir viendo y vamos a ver lo difícil que es la situación, cómo el narcotráfico ha penetrado a la política en el país, cómo el narcotráfico ha penetrado también la corrupción en la contratación pública. Y más allá de hacer un diagnóstico, más allá de seguir repitiendo lo que muchos ya sabemos, pero que cada vez se va a ir evidenciando con mayor claridad, el desafío está en dar una solución. Si uno acepta entrar a administrar el país, si uno acepta asumir el desafío de ser servidor público en ese nivel, uno tiene que estar listo no solo para dar diagnósticos, sino sobre todo para encontrar las soluciones, ya sin ver tanto al retrovisor y tratar de concentrar la mirada hacia ese objetivo que está al frente, que es superar esta crisis de inseguridad que nos tiene, sobre todo aquí en Guayaquil. Yo sé que en Quito también hay problemas, pero principalmente aquí en Guayaquil y en las ciudades que tenemos puertos, como Machala o Manta, porque son los lugares que se utilizan para el narcotráfico. El narcotráfico en el Ecuador ha calado a una profundidad muy preocupante y creo que es el momento de que nos den una estrategia clara para solucionar ese problema. El presidente habló de incremento de policías, me parece correcto, pero no va solo por ahí, va también por un incremento del presupuesto del que habló en materia de seguridad. Ojalá nos expliquen cómo será invertido para saber si ese es el camino correcto. Otto, ¿a su juicio Guillermo Lasso estuvo listo? Vea, yo creo que a mí en lo personal me da la impresión que, sobre todo en materia de equipo, de gente que lo acompañe, porque el que cree que solo puede está perdido. Si a mí algo me ha servido en la vida pública es decir la verdad. Esto no es un oficio de un individuo, esto no es un oficio de un paladín. Yo entiendo que la política nuestra y sobre todo el gusto de los electores en el Ecuador tienden a creer que hay que votar por un salvador, por un mesías, y eso está bien para la religión, pero en la vida pública aquí se necesita un equipo. Me parece que todavía no tienen un equipo que responda a las demandas que el país hoy le hace al gobierno, y eso debe de ser algo en lo que tienen que trabajar. Pero, por ejemplo, eso a mí me resulta incomprensible. Al tratarse de un personaje que durante 12 años estuvo buscando la presidencia de la República, participó por primera vez en 2013, lo intentó nuevamente en 2017 y finalmente en 2021 cuando logró llegar al poder. O sea, no puedo entender cómo un proyecto político que durante más de una década intentó llegar no tiene equipo. A mí me criticaron mucho, Fabricio, mucho cuando decidí, más allá de que siempre dije que no era candidato a nada, toda esa gente que de forma irrespetuosa decía que yo estaba haciendo campaña. Nunca se disculparon, además. Lo cierto es que yo lo que estaba haciendo era enfrentar con valentía y sobre todo con transparencia una crisis muy compleja, y la ciudadanía supo apreciar eso y tuvo la gentileza de aspirar a que yo participe en las elecciones. Y cuando tomé esta decisión de desprendimiento, de no participar, muchos me criticaron, pero la principal razón, Fabricio, es que yo había sido solo vicepresidente y para eso creía haber estado preparado y creo que puedo hacer un trabajo decente, respetable. Pero cuando vi la posibilidad de ser candidato a la presidencia, entendí, y sobre todo habiendo estado adentro y habiendo vivido crisis tan graves como las que vivimos, entendí la importancia de tener una buena hoja de ruta y un buen equipo. Y yo no me había tomado el tiempo de construir esos dos elementos. Y de hecho, en alguna forma es lo que estoy haciendo ahora. De hecho, si tomo esta oportunidad académica es porque creo que es importante seguir fortaleciendo eso para que cuando uno llegue, si es que uno llegase a tener esa oportunidad, Fabricio, no tenga excusa, porque lo otro es ser irresponsable, desde mi punto de vista, al menos con todo el respeto. ¿Y usted sentiría, con base en lo que acaba de decir, que lo que estamos recibiendo hoy son excusas? O sea, hay una parte del informe de la Nación donde el presidente dice que el primer año ha sido de aprendizaje.
A mí esa parte me hizo ruido, como también me hizo ruido en la última parte de su informe de la Nación, cuando en el capítulo de Unidad Democrática, él ya concilia un poco más, al menos en el discurso, pero dice que ha entendido que Ecuador no puede ir de elección en elección, sino que ya corresponde gobernar. Un año después se dio cuenta el presidente de eso. Otto, no sé si usted tuvo la misma percepción. Yo creo, Fabricio, usted siguió como comunicador, igual que Belkis, mi paso por la vida pública. Jamás le dediqué un minuto al berrinche, al bochinche, jamás le dediqué mucho tiempo al retrovisor. Siempre me dediqué a resolver problemas. Las broncas de los políticos no ayudan en nada a los ciudadanos. Y creo que sí, efectivamente, él puede decir, el presidente de la República puede decir las veces que quiera que la Asamblea no está a la altura de las circunstancias, que hay legisladores, y yo esto lo comparto, que hay legisladores que llegaron diciendo que querían ayudar a resolver los problemas de la gente y desde el primer día están dedicados a resolver los problemas, pero de ellos y de su familia, ¿no? Sus problemas judiciales, económicos, buscando la impunidad. Y eso es vergonzoso. Ahora, también hay algo de responsabilidad de la ciudadanía. Tenemos que ya de una vez por todas identificar a esas personas y decirles que no en el futuro en las papeletas. Pero, dicho esto, esa es la política del Ecuador. O sea, uno la conoce. El presidente actual tampoco es que es ajeno a esa realidad. Tiene por lo menos 20 años o más, si no 25, en alguna forma participando de la vida pública del país, como gobernador, como ministro, como embajador itinerante, como candidato. Es decir, no es que para él el Ecuador es una novedad. Y creo que por ese lado la excusa no basta. Ahora, tampoco pueden decir, porque lo escuché decir algo así como que las cifras no estaban claras. Y vea, si algo hizo de forma correcta el gobierno anterior, es reconocer la gravedad de la crisis que se vivía y transparentar las cifras. De hecho, los multilaterales no le hubiesen prestado un centavo al Ecuador si las cifras no hubiesen estado claras. Pero le voy a decir una cosa, Otto, con todo respeto, sí. Y me gustaría que usted ahí tal vez haga un ejercicio de autocrítica. Uno de los signos del gobierno anterior, del cual usted fue parte, obviamente, en un tramo de ese gobierno como vicepresidente, fue mirar permanentemente el retrovisor. Sí, y yo lo criticaba públicamente por eso, así. Fabricio. Miraron, los 4 años pasaron mirando el retrovisor, Otto. Fabricio, y yo hice críticas públicas al respecto. Eso no significa que no hay que ver al pasado, ¿ya? Porque uno tiene que hacer que la historia se convierta en una lección. Caso contrario, termina convirtiéndose en una sentencia. Hay que ver al pasado con el propósito de que sea una lección aprendida y que no nos pese como una sentencia que no nos permite superar. Pero yo hablo por mí, Fabricio, yo hablo por lo que yo hice, yo no puedo hablar por todos los demás. Ahora, claro, el gobierno anterior tuvo que pasar una transición de un modelo, insisto, del cual yo fui muy crítico desde la comunicación, desde la vida gremial, pero que cuando fui vicepresidente, más que criticarlo, dediqué a hacer esfuerzos para superarlo. Y esto implicaba resolver problemas, ¿ya? Ayudar a atender la solución a los problemas que ya no pueden esperar. Ahora, el gobierno anterior yo creo que ni siquiera hacia el final, sobre todo, debió haber tenido tiempo para ver hacia el retrovisor, porque la magnitud de las crisis que se enfrentaron no tienen parangón, no tienen comparación. Ojalá jamás el Ecuador tenga que volver a pasar crisis similares, porque creo que va a ser más difícil aún superarla. Más allá de que nuestro país tiene esta virtud de siempre terminar saliendo a flote, fruto de la pujanza de los ecuatorianos. Pero de ahí en adelante, Fabricio, yo hablo por mí, y yo lo que insisto es que el país tiene que proyectar el futuro, hacer de ese pasado una lección y utilizar ese aprendizaje para, insisto, dar solución a los problemas que ya no pueden esperar. Y dejar de lado estas broncas entre políticos. El presidente está buscando gobernabilidad en acuerdos con políticos, y me parece a mí que eso es un error. La gobernabilidad se encuentra, se logra cuando se consolida el respaldo popular fruto de una buena gestión. Si se concentraran más en la gestión y menos en esos acuerdos, créame que les hubiese ido mejor este año, Fabricio. Después, y no digo que los acuerdos sean cuestionables o sean innecesarios, lo que quiero decir es que llegarían solos si el gobierno hubiese consolidado su trabajo en una buena gestión. Llegarían solos esos acuerdos, porque sería inevitable pasar por un gobierno que tenga la aceptación de una ciudadanía que reconozca ese trabajo. Dos cosas, Fabricio, antes de que termine, porque ya veo el reloj y sé que ya mismo... Pero todavía estamos, tranquilo, todavía tenemos unas preguntitas más, tranquilo. Veo algo que recién mencionan. Cuando cambió de gobierno, yo conversé, se me acercaron en algún momento algunos representantes del gobierno entrante, y les dije, concéntrense en terminar las obras inconclusas. Entrar a querer hacer obra nueva en un gobierno que tiene todavía una curva de aprendizaje, que recién le tiene que coger el golpe, que tiene que ver qué prioriza, es un error. Pero un error más grave
es dejar de lado lo que ya se empezó. Aquí en el Ecuador hay esta triste reflexión de que si la obra la empezó otro político, no la hago porque van a decir que la obra es de él. Señores, las obras no son de los políticos no ponen un centavo de su bolsillo. Las obras son de los ciudadanos y los políticos que están a cargo de ellas tienen la obligación de que se terminen. Hay por lo menos 6 o 7 hospitales que están muy avanzados, que tienen que ponerse al servicio. Hace un año estaban prácticamente listos. Me parece que recién lo menciona el presidente, el hospital de Durán, el hospital de Manta, de Chone, de Bahía de Caracas, el de Pedernales está menos avanzado, pero está en proceso. Dedíquense a terminar esas obras. Hay obras viales que fueron concesionadas, hay obras de escuelas que están todavía inconclusas. Yo me dediqué mucho a eso, me fue muy bien haciéndolo. Insisto, las obras son de los ciudadanos. Lo peor que puede pasar es que esa inversión que hemos hecho los ecuatorianos quede ahí a medio hacer, porque sería dinero botado. En cambio, si se pone un poquito, que es lo que falta, y se terminan, estarían inmediatamente al servicio de los ciudadanos. Solo eso, Fabricio, respecto a cosas que me parece que tienen que ponerles el acelerador, que debieron haberlo hecho desde antes, desde mi punto de vista. Otto, a propósito de los acuerdos a los que hacía referencia, ¿ve que esto sea posible cuando en este primer año de gestión no hemos visto más que desencuentro con los diferentes sectores en el país? O sea, yo siempre digo entre en broma y en serio que el encuentro o la invitación al encuentro terminó siendo sí un encuentro, pero de la UFC. Ha sido patadas y puñetas. Buena analogía. Claro. Se han dado con todos y contra todos, con los que eran aliados, con los que no eran. Me parece que al final del día lo más importante cuando uno gobierna es la inteligencia emocional, la tranquilidad y la humildad para recibir críticas, inclusive aunque estas sean injustas. Creo que el gobierno también recibe, como todo gobierno, críticas que pueden ser consideradas injustas, hasta cuando pueden llegar a ser ofensivas, porque lamentablemente hay gente que cree que ser así ofensivo, grosero, malcriado es necesario en la política para llamar la atención. Y sin embargo, cuando uno gobierna, lo primero que tiene que aprender es a respirar hondo y a tratar de ver hacia el frente y a tratar de hacer que esas actitudes y esos comportamientos que uno a veces no comparte, inclusive comportamientos que pueden llegar a ser o que pueden llegar a rayar en lo ilegal, hay que denunciarlos con tranquilidad, no dentro de un show. Si es que alguien ha planteado algo que es incorrecto, pues hay que alertar a las autoridades pertinentes y seguir adelante. Y creo que eso también ha faltado. Uno no se puede bronquear con todo el mundo. Está bien si no quieren cooperar, es mejor. Yo recuerdo a mí qué cosas nomás me habrán dicho, qué amenazas nomás habré recibido. Siempre respiraba hondo y seguía para adelante. Ese es un consejo sano también de alguien que ya ha pasado por circunstancias similares. Pero pelearse con todos no resulta. Peor romper los puentes de formas tan abruptas, porque mañana el país puede necesitar que esos dos grupos o esos dos líderes se sienten de nuevo a conversar. Y por eso es que esos puentes quizás pueden alejarse, pero no pueden romperse. Otto, usted es guayaquileño. ¿Qué sensación le deja a usted, primero, la ruptura del presidente Lasso con Jaime Nebot? 1. Y 2, los señalamientos más recientes que a mí sí me llamaron la atención, porque nunca antes había escuchado a Guillermo Lasso responsabilizar a la administración de Jaime Nebot antes, durante 19 años, y ahora la de Cynthia Viteri, responsabilizarles del tema de seguridad. ¿Cómo siente usted eso como guayaquileño, Otto Sonnenholzer? Creo que esto no es de lanzarse la pelota. Creo que todas las autoridades tienen algo de responsabilidad, inclusive quienes fuimos autoridades también la tenemos, respondemos por lo que hicimos, y me parece que el que pierde para mí es el presidente, porque usted ve las declaraciones cuando fue candidato y ve las de ahora y las contradicciones son evidentes, deberían de ser incómodas para él esas contradicciones. Entonces, digamos que ellos no pueden decir que no conocían quién era Nebot. Han sido muchos años, fueron amigos, yo no conozco de su relación personal, de amistad. Después entiendo que se distanciaron, pero lo cierto, Fabricio, es que decir que uno no sabe quién es Nebot viviendo en Guayaquil no es justificable. Entonces fueron aliados, mucha gente sospechó que esa alianza iba a durar poco, creo que duró mucho menos de lo que la gente que sospechaba que se rompería había pronosticado. Y creo que el gobierno perdió lo poco que hubiese tenido de estabilidad en la Asamblea Nacional. Ahora, los acuerdos políticos con quien sea no tienen que ser mal vistos siempre y cuando sean transparentes y por las razones correctas. Si esos acuerdos son para lograr impunidad, pues no pueden permitirse. Pero si esos acuerdos son para alcanzar objetivos
que anhelan los ecuatorianos, enhorabuena que se hagan. Me parece que los socialcristianos han dado los votos en ciertos proyectos, apoyando al gobierno, en otros no, a pesar de ya no tener una alianza. Y bueno, eso también se debe reconocer. Correcto, Otto Sonnenholzner. Gracias por estos minutos para conocer su criterio en torno a la política, al primer año de Lasso, esta proyección del segundo. Una cosa más antes de que se me pase. ¿Cómo ve usted el intento de revocar el mandato del presidente Lasso, cuyo pedido fue presentado formalmente el pasado miércoles 25 de mayo por un colectivo ciudadano liderado por el jurista Pedro Granja? ¿Usted cómo le ve, Otto Sonnenholzner? Mira, no es la primera vez, creo que se lo hicieron a Correa, creo que se lo hicieron a Moreno, no es fácil. Lamentablemente esos espacios suelen ser utilizados por individuos que quieren más bien crear una plataforma de promoción política. Es parecido también a las protestas. Ve usted cómo los protagonistas de octubre de 2019 terminaron siendo también protagonistas de las papeletas. Y creo que es legítimo participar, creo que es legítimo protestar, creo que es legítimo utilizar mecanismos constitucionales para cuestionar al poder, pero pierde eso, desde mi punto de vista, pierde eso legitimidad o pierde autenticidad cuando es evidente que hay personas que quieren más bien un protagonismo con tintes proselitistas. Pierde legitimidad porque el ciudadano después se siente utilizado y eso se les puede revertir en contra. Ahora, insisto, son mecanismos constitucionales legítimos que ojalá sean utilizados realmente para lo que fueron creados y no como plataformas de promoción individual de uno u otro individuo. Correcto. Gracias, Otto, por el tiempo. Un abrazo a la distancia. Saludos a los tiempos. Un gusto. Gracias. Fabricio. Muy gentil. Muy amable. Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, ha dicho que no será candidato a ningún cargo de elección popular en las elecciones del 5 de febrero del 2023. Deja abierta la puerta, no la cierra totalmente, pero dice que es muy pronto pensar en 2025. Y ha hecho una valoración, obviamente, con algunas críticas sobre el primer año del presidente Lasso y lo que se advierte será pues su segundo año de mandato. Por ejemplo, la parte en donde el presidente Lasso claramente ha tenido desencuentros con diversos actores políticos. De hecho, no conviene pelearse con todo el mundo y termina siendo así. Muy bien. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.